Eh, Hoy vamos a iniciar nuestras charlas, nuestras pláticas, nuestros diálogos. Hoy, 7 de enero de 2013, tenemos en esta ocasión la presencia del maestro Guillermo Vargas Uribe, investigador, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y hoy el tema que queremos abordar, sobre el cual queremos reflexionar, el mismo autor, nuestro invitado especial día de hoy, lo ha titulado La docena trágica del panismo. Esto es, del acceso al poder desde 2000 a 2012. En el primer trecho de 6 años, como sabemos, estuvo Vicente Fox. El 2006 accedió al poder por ya conocido fraude electoral, Felipe Calderón Hinojosa. Y empezamos por preguntarle a nuestro invitado cuáles serían esos indicadores, esas señales que de alguna manera permiten confirmar el título de este trabajo. Memo. Buenos días, pues gracias a Cambio de Michoacán por este espacio de reflexión, este espacio abierto y sin cortapisas que nos permite opinar, y de las pocas voces que todavía se escuchan que son libre expresión, porque sabemos que la mayoría de los medios de comunicación están controlados por el gobierno federal y estatal, y entonces no hay espacios para la reflexión. Pues desafortunadamente vamos a hablar mal de nuestro país, vamos a hablar mal de México, y no porque seamos malos mexicanos ni porque nos guste, sino nos duele esta situación, pero desafortunadamente nos hemos dado a la tarea de sistematizar una gran cantidad de indicadores que publican agencias internacionales, Naciones Unidas, Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial, una serie de organismos también de la sociedad civil, que publican la situación que ha venido padeciendo México en los últimos 12 años, y encontramos más de un centenar de indicadores que nos dicen cómo vamos en caída drástica en prácticamente todos los indicadores. No solamente podemos decir que es una crisis económica, sino es una crisis ética, una crisis de valores, una crisis financiera, una crisis educativa, una crisis en los sistemas de salud, una crisis ambiental, una crisis en la calidad de vida de los mexicanos. Entonces la promesa de Calderón de que México será la quinta potencia mundial para el año 2040, pues vamos exactamente en el sentido contrario, porque de ser la economía número 11, ahorita nos encontramos ya cerca del número 18, es decir, la economía va bajando, pero además todos los indicadores nos muestran que estamos en situaciones realmente desastrosas en muchos aspectos. Yo voy a compartir este trabajo para que, si ustedes gustan, subirlo a la página y nuestros lectores lo puedan ver a detalle. Ahí vienen cada uno de los indicadores, cada una de las fuentes, y obviamente no se trata, repito, de hablar mal de México. El problema es que no podemos hablar bien teniendo estos indicadores a la mano. Entonces este trabajo nos muestra esa crisis sistémica que vive México. Esta crisis no es nueva, en realidad hemos enfrentado más de 10 crisis desde 1968, la crisis del 68, la crisis del 88, la crisis del 86, la crisis del 94, la crisis del 2008. Hemos tenido una gran cantidad de crisis, y realmente nuestros jóvenes lo único que han visto es crisis. Desde que nacieron les ha tocado vivir la crisis, y seguimos en esta crisis. Un ejemplo, voy a mencionar nada más uno: el salario mínimo. En 1976, un salario mínimo alcanzaba para comprar 40 kilos de tortillas. 40 kilos. Ahorita un salario mínimo con trabajos puede comprar 4 kilos de tortillas. Y el último aumento salarial que el gobierno, a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, otorgó a los mexicanos es de 6 tortillas más, ¿verdad? De 2.40 pesos, lo cual realmente es una bofetada más para
el trabajador mexicano. Entonces esta crisis pues obviamente viene de más atrás, pero esta decena trágica donde había mucha esperanza en que el PAN tuviera una alternancia, hubiera una real alternancia en el poder y un cambio de régimen, pues el PAN desaprovechó esa oportunidad y ahora sí que estamos peor que cuando ellos tomaron la estafeta. Entonces, por eso también hemos hablado de una decena trágica. Y en este caso, docena trágica. En este caso, Memo, ¿qué tanto estos dos sexenios del PAN fueron aplicando las mismas formas de hacer política del priismo? Un priismo, como sabemos todos, caracterizado por un autoritarismo, pero al mismo tiempo, a partir de 1982, con Miguel de la Madrid, se implementan y se ponen en práctica lo que conocemos como los dogmas del Consenso de Washington. La parte de la reducción del gasto público, la parte que tiene que ver con las privatizaciones del patrimonio de la nación, la parte que tiene que ver con las desregulaciones. Quiere decir entonces que el panismo fue una continuación del priismo autoritario y del mismo modelo económico. Bueno, ya lo había dicho Salinas, que pretendían mantenerse 24 años en el poder, a través primero del PRI y luego del PAN, pues fue el sexenio de Salinas, el sexenio de Zedillo, una docena trágica priista y luego una docena trágica panista. Ya llevan 24 años en el poder y ahora regresó Salinas al poder, o sea que eso sí cumplió su maléfica profecía de mantenerse tantos años en el poder, y obviamente todos estos años han aplicado este modelo neoliberal a ultranza que está haciendo crisis no solamente en México, es decir, ya no solamente vemos las crisis en los países periféricos, en Tailandia, en México, en Brasil, en Argentina, sino que ahora vemos la crisis en el corazón mismo del sistema, es decir, en la Unión Europea y en los propios Estados Unidos. Entonces ahora el problema es que la crisis ya es global, ya no solamente es un problema de países periféricos que están en aprietos y que siempre llegaba el Fondo Monetario y el Banco Mundial a rescatarlos, entre comillas, como sucedió en el caso de México en el 94, sino que ahora es todo el sistema global. Entonces eso ha provocado un sobreendeudamiento de los propios gobiernos para salvar a los intereses de los banqueros. En todo el mundo hay fobaproas, ¿verdad? Con otros nombres, con otras características, con otras dimensiones, pero son fobaproas donde a costa de los trabajadores se salva a los grandes banqueros. Lo estamos viendo en España, ¿verdad? Cómo esta gente está protestando con mucha razón porque está viendo cómo cae su nivel de vida, cómo caen sus indicadores sociales, de educación, etcétera. Y eso lo que le pasó a México en el 94, ahora lo vemos en Europa y lo vemos en prácticamente todo el mundo. Entonces estamos ante lo que es la crisis del sistema capitalista en su conjunto. Y en esta parte de me interesa mucho, y creo que al público también saber, hablas tú de una crisis sistémica, y en esa crisis sistémica manejas varios elementos, y mencionas tú una crisis también moral y ética. ¿En qué sentido podemos entender esto, Memo? Bueno, en el caso de México lo medimos en el caso con el ejemplo, por ejemplo, de la transparencia, donde vemos cómo México ha caído muchos niveles en su corrupción, es decir, ha aumentado la corrupción y ha disminuido la transparencia. También lo vemos en la solidaridad. México se consideraba como un país solidario con los inmigrantes. Recibimos españoles, recibimos argentinos, recibimos chilenos cuando allá hubo golpes de Estado, pero ahora una de las instituciones de la ONU clasifica a México como el peor país del mundo para los migrantes. Es decir, tenemos el deshonroso último lugar mundial en protección de los derechos humanos de los migrantes, y se hablan hasta de 70,000 migrantes centroamericanos desaparecidos en México. Entonces nos quejamos del trato que dan a nuestros paisanos en Estados Unidos, pero aquí somos peor con los centroamericanos. Entonces eso muestra una de estas crisis. Entonces no nada más es una crisis económica, no nada más es una crisis financiera, sino, como tú lo mencionas, Rafa, es una crisis de valores, una crisis de solidaridad. El otro ejemplo de esta crisis lo vemos también en la equidad de género.
Ciudad Juárez fue nombrada la ciudad más violenta del mundo por los feminicidios, y la ONU, a través de un diario que se llama El Independiente de la Gran Bretaña, clasificó a México como el peor lugar para las mujeres, en el sentido de que es donde más se les explota, donde más trabajan sin recibir una sola remuneración, y también tenemos un deshonroso primer lugar en trata de mujeres, donde señoritas, niñas son inducidas a la pornografía infantil, a la prostitución. Entonces son ejemplos de esa crisis de valores que estamos padeciendo. Y en este caso, Memo, indudablemente que creo que también tienes ahí como indicador la parte educativa. ¿Qué tanto hoy, desde del prianismo en el poder, se entiende a la educación en México y están planteando una reforma educativa que algunos investigadores consideran que más bien tiene que ver con una cuestión laboral que un planteamiento de transformación del sistema educativo mexicano? ¿Qué pasa allí con esta reforma educativa? Bueno, esta reforma, igual que las reformas financieras, laborales, la reforma educativa viene desde los grandes centros del poder, básicamente desde el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que son los que dictan la política en este país desde 1983 y ahora de manera más abierta y descarada. Prueba de ello es la presencia del señor Carstens, primero en la Secretaría de Hacienda, ahora en el Banco de México, que es empleado del Fondo Monetario Internacional. Antes lo hacían a través de terceros, ahora ellos lo hacen directamente a través de sus empleados. Un ejemplo, de 118 países que evaluó una agencia internacional sobre lectura, de 118 países quedamos en el 117. O sea, a pesar de que somos supuestamente somos miembros del G20, somos de la OCDE, de los países ricos, en esos indicadores estamos peor que muchos países africanos. Entonces, de 118 países quedamos en el 117, o sea, nuestra población no lee libros. Se informa a través de Televisa y otros medios enajenantes que obviamente no contribuyen a mejorar la situación de la población. Por otro lado, existen pruebas que se llaman pruebas enlace y otro tipo de pruebas que quieren medir el rendimiento comparándonos con países del primer mundo. Entonces, obviamente, en todas las mediciones que hace la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de los Ricos, al cual Salinas nos metió sin preguntarnos y sin tener los elementos para entrar ahí, entonces tenemos que competir contra ellos, y resulta que en todos los indicadores educativos, de salud, de rendimiento, estamos siempre en el último lugar. A veces le ganamos a Turquía, pero casi siempre estamos en el último lugar. Y obviamente se trata entonces de que tenga el mismo rendimiento un niño o un jovencito de la universidad o del TEC de Monterrey o de una universidad pública de la Ciudad de México que tienen ingresos de primer mundo, y que tenga el mismo rendimiento un niño indígena de Oaxaca, de la Sierra Zapoteca, donde ni siquiera va a la escuela después de caminar 1 hora, después de caminar 5 kilómetros y con el estómago vacío, y después queremos que tengan el mismo rendimiento. Obviamente no podemos esperar. Si no invertimos lo mismo, no podemos obtener el mismo producto, y esta es una cuestión que vale también para los seres humanos. Voy a poner un ejemplo. Un estudiante de la universidad, del TEC de Monterrey o de la Universidad de La Salle, se invierte en él aproximadamente 150,000 pesos al año, mientras que un estudiante de la Universidad Autónoma de Oaxaca se invierte en él apenas 10,000 pesos al año. Y entonces queremos que los dos pasen las mismas pruebas con las mismas condiciones y con las mismas calificaciones. Entonces esto es imposible. Si nosotros queremos obtener productos homogéneos, primero tenemos que tener una sociedad homogénea en términos de la distribución del ingreso, y ahí México, pues también de acuerdo a los datos del Banco Mundial, es uno de los países más desiguales del mundo, donde la riqueza y la pobreza están extremadamente polarizadas, ¿verdad? Entonces, Memo, en este caso la reforma educativa pudiera considerarse como un engaño, como una farsa, como una ficción, como una ilusión, y al modificar el artículo 3º constitucional, de alguna manera se intenta camuflar la parte laboral. Sería como encontrar culpable a los maestros y las maestras
de la crisis educativa a los niños o a los pobres mismos que no niños, estudian, exactamente, condenarlos a la marginación, y entonces estamos haciendo una comparación totalmente burda. Es lo mismo que lo que veníamos escuchando en el radio con la gasolina, ¿verdad? Sí. Quieren igualar el precio de la gasolina con el precio de la gasolina en Estados Unidos, correcto, igual en los salarios, ahí no, ¿verdad? Ahí los salarios son 10 o 20 veces mayores allá, y entonces aquí es, como dijo un compañero, hágase el neoliberalismo, pero en los bueyes de mi compadre. Sí, hágase el neoliberalismo, pero con los niños pobres, que sean competitivos, pero cuando llevan el estómago vacío a las escuelas. No podemos entonces nosotros avalar ese tipo de reformas, porque no son, desde el punto de vista ético, no están bien planteados, son totalmente tecnocráticos. Memo, vamos a hacer un corte y continuamos en un momento más. Vamos a continuar con nuestra plática, nuestro diálogo, para comprender exactamente o aproximadamente qué es lo que está pasando hoy en México. Y Memo, te preguntaría sobre, yo sé que tienes ahí en tu trabajo la cuestión electoral como un indicador interesante, porque de alguna manera vamos a ver si hemos accedido o no hemos accedido a esa transición democrática. ¿Qué puedes tú decir al respecto, Memo? Bueno, en primer lugar se ha hecho un reduccionismo de la transición democrática a simplemente a que cuenten los votos. Y obviamente la transición democrática es mucho más compleja, implica entre otros elecciones creíbles, elecciones que sean sistemáticamente analizadas por los ciudadanos, transparencia, candidaturas independientes, muchas otras cosas, y obviamente la democracia económica, es decir, que tengamos un ingreso para que la gente no tenga que vender su voto. Uno de los indicadores que yo tengo aquí de la reforma electoral del 2008 es que el costo del voto en México, este costo es 18 veces arriba del promedio latinoamericano. O sea, tenemos las elecciones 18 más caras. Cada voto ascendía en ese año a $8.58 por voto, mientras que en Brasil cada voto cuesta $0.029, es decir, muchísimo más barato, y sin embargo no hay credibilidad. Esto solamente implica el financiamiento público, no estamos hablando de las tarjetas Monex y todo el fraude que hubo en el 2012 y toda esa descarada compra del voto que hubo en la reciente elección. También, obviamente, el porcentaje de votos nulos, que llega ya a más del 5%, implica que no hay legitimidad. Es decir, la gente prefiere anular su voto porque sabe que no es respetado y no cuenta. Entonces tenemos uno de los más altos porcentajes de votos nulos en las elecciones. Eso en el tema electoral. Y tenemos unas elecciones en las cuales la mayoría de la población no cree que hayan sido equitativas y no cree que hayan sido transparentes. Memo, en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿qué tanto ese tratado coadyuvó a incrementar la crisis en diferentes indicadores en México? Se dice y se afirma que el TLC incluso es provocador de una desigualdad brutal en la sociedad mexicana y también un desmantelamiento del campo mexicano. Así es. ¿Qué tanto afectó esto? Y la otra es, para aprovechar el momento, si recordamos el 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional también fue una señal importante, porque de alguna manera con este tratado se pensó incluso en la desaparición de los indígenas, de los pueblos originarios en México. Entonces quisiera hacerte estas dos preguntas en ese sentido. Bueno, en primer lugar, el TLC es totalmente antidemocrático, ¿verdad? Salinas y Luis Telles lo negociaron a espaldas de la sociedad mexicana, hipotecando el campo mexicano.
Este tratado ha sido benéfico exclusivamente para las grandes empresas transnacionales como las mineras canadienses, como las empresas automotrices norteamericanas, pero ha sido obviamente desventajoso para la sociedad mexicana, porque vemos los salarios cómo se han mantenido a la baja en términos de su poder adquisitivo. Ya damos algunos datos del poder adquisitivo del salario, y estamos ya a punto de ser los salarios más bajos del mundo. Ya en unos meses más, seguramente las empresas norteamericanas que se habían ido a China a hacer maquila, se van a regresar a México, porque los salarios en China ya van a ser iguales a los de México. Entonces ya la ventaja competitiva que tenía China se va a terminar, y México va a recuperar esta ventaja competitiva, pero por la vía de la sobreexplotación de los trabajadores. Entonces China está a punto de dejar de ser un país más barato que México, y ya México se va a convertir en el país más barato para maquilar. Entonces va a crecer la maquila, y eso también, en eso consistió también la reforma de la ley laboral, la última reforma que hicieron nuestros diputados, que siempre buscan los intereses de las transnacionales y no de nuestro país. Obviamente el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para estas grandes empresas, pero han sido negativas para nuestros trabajadores, para nuestra sociedad en su conjunto. Voy a poner un ejemplo. Hay una crisis de la cultura alimentaria. A partir de la apertura económica, que entraron una cantidad de empresas que venden productos chatarra, México ahora ya ocupa el segundo lugar en porcentaje de obesos después de los Estados Unidos, según datos de la OCDE. Estados Unidos ocupa el primer lugar con 34% de su población obesa, y México con 39%, y México con un 34%. Es decir, 1 de cada 3 mexicanos tiene un problema de obesidad, y en niños pequeños ya estamos en el primer lugar del mundo. Eso implica que el gasto en salud se va a incrementar de manera exponencial, porque la obesidad genera una gran cantidad de enfermedades, y aquí todavía estamos pensando si prohibimos que se venda la comida chatarra en las escuelas o no, y pidiéndole permiso los diputados a las grandes compañías que venden esta chatarra, cuando en otros países por ley está impedida la venta de este producto chatarra, que obviamente podía ser sustituido por frutas de origen local, que generaran economías locales campesinas, y tenemos de las frutas mejores y más baratas del mundo, y sin embargo nuestra población consume productos chatarra. En términos del refresco, el refresco es uno de los principales causantes de la diabetes. La diabetes va a absorber el 100% del gasto en salud, según datos del secretario de Salud. Para el 2017, todo el equivalente del gasto en salud se va a ir solamente para el combate a la diabetes. ¿Y quién es la causante de la diabetes? Pues la Coca-Cola y compañía. Entonces, estamos a expensas de estas grandes transnacionales que afectan, en este caso, la salud de los mexicanos. En cuanto a la pobreza, también según la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, México se convirtió en el país donde creció más la pobreza. Entre el 2006 y el 2008, la pobreza creció entre 6 y 8 millones de personas, mientras que en Brasil, con un modelo diferente aplicado por la izquierda, se redujo en 20 millones de personas que estaban en la pobreza. Es decir, vamos haciendo lo contrario de lo que hace el Brasil. Hay otros indicadores, como comentábamos, el caso del salario, ¿verdad? Donde vemos que en los últimos 9 años el salario mínimo aumentó solamente un 51%, mientras que la electricidad aumentó en un 124%, el diésel en más del 100%, la tortilla en más del 200%. Entonces todo esto ha sido benéfico para las compañías transnacionales que nos venden la gasolina, y Maseca, que nos vende la pasta para el maíz, para la tortilla, pero ha sido dañino para nuestra población. ¿Es ahí donde en el maíz la cuestión transgénica, mi amor? Bueno, esa es otra crisis, la crisis de los transgénicos. O sea, no es posible que un país que tiene una extraordinaria cantidad de especies y de variedades de maíz, los inventores del maíz, ahora tengamos que importarlo de los Estados Unidos, y no solamente eso, sino tener que importar el maíz transgénico. Tenemos también por ahí una película que se llama La Ruleta Transgénica, si gustan se las puedo dejar, donde muestra todos los efectos dañinos que están causando los transgénicos en la sociedad norteamericana,
cómo se han disparado muchísimas enfermedades, hay estadísticas duras ahí, y cómo la Monsanto sigue apropiándose del mercado mundial de transgénicos, y cómo nuestros diputados también le abrieron las puertas a los transgénicos, que son dañinos desde el punto de vista ambiental, que son dañinos desde el punto de vista social, que son dañinos desde el punto de vista económico, y que son dañinos también desde el punto de vista de la salud pública, y cómo los investigadores de varias universidades que se han atrevido a publicar trabajos donde demuestran la maldad que tienen estos productos, los transgénicos, los daños que causan en la salud, han sido acallados o han sido echados de sus cátedras. Aquí mismo en México ya 2 investigadores de la UNAM han sido cesados de sus puestos por haberse atrevido a publicar investigaciones que demuestran que los transgénicos son dañinos para la salud. Entonces hay un verdadero terrorismo de Estado contra los que se atreven a protestar contra la Monsanto y estas empresas envenenadoras de la salud humana. Muy bien, Memo. Aquí hay y precisamente es el momento que se refiere al gasto en educación. Y menciona aquí David Rueda, quiere saber exactamente, no sé si mencionaste la Universidad Autónoma de Oaxaca, parece que sí la mencionaste, sí, ¿no? Sí, y él tiene algunas dudas sobre el gasto educativo en ese aspecto. Bueno, si pudieras más o menos ampliar aquí la información. Sí, también hay una crisis en el gasto en educación. Nuestro país, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en una investigación realizada en 30 países, ocupó el último lugar. Entonces no podemos tener los mismos niveles de la OCDE cuando tenemos el último nivel en gasto educativo. Y de ahí además el gasto está desviado porque el sindicato desvía muchísimo gasto que no va realmente a la enseñanza de los alumnos. Entonces no podemos competir con ellos. En cuanto a la pregunta que hace el colega que está escribiéndonos, los datos son de la ANUYES, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación, Universidades e Instituciones de Educación Superior. Lo puede buscar en la página de la ANUYES, pero los últimos datos que yo consulté, como te decía, era que un estudiante de una universidad, como la UNAM, el Colegio de México, recibía más de 100,000 pesos por alumno en inversión por año, o un estudiante de una universidad privada como la Ibero o el TEC de Monterrey, más de 150,000 pesos, mientras que un estudiante de la Universidad Michoacana creo que recibe 60,000 pesos, un estudiante de la Universidad Autónoma de Oaxaca recibe 10,000 pesos. Entonces, a la hora de que salen, les hacemos el examen y queremos que todos pasen el examen del Ceneval, cuando obviamente la inversión que hemos hecho en ellos es totalmente ¿Por qué tiene el registro de 27,000 pesos en el año 2010? Bueno, seguramente es un dato más actualizado, pero lo que queremos destacar es sobre todo el gran desequilibrio, ¿no? Porque los montos en términos absolutos iban aumentando anualmente, pero el problema es la gran desigualdad que hay en esos montos y cómo esperamos después obtener un producto similar. Yo sí quisiera recordarle a esta persona que, haciendo un comparativo, veíamos que en un reo gastamos 55,000 pesos en un reo federal. En un soldado muchísimo más, pero en un reo federal gastamos 55,000 pesos y en un estudiante universitario gastamos mucho menos. Entonces, por eso tenemos también las cárceles llenas de jóvenes por el sistema. No se trata de criminalizar a los jóvenes. Lo que está causando la gran criminalidad en México y que los jóvenes estén en la cárcel es este sistema que los excluye, este sistema que no les permite ingresar a las universidades. Aquí en Michoacán, por ejemplo, apenas 1 de cada 5 jóvenes logra ingresar a la universidad. Y cuando quieren ingresar, la respuesta de Fausto Vallejo es garrote para los estudiantes y represión. Memo, para concluir, ¿cómo observas tú cómo percibes que 40,000 zapatistas, 40,000 indígenas se manifiesten en silencio, que realmente es un silencio estruendoso, no es un silencio de manera normal como lo conocemos? ¿Cómo ves esta presencia del zapatismo frente a una crisis diríamos sistémica? ¿Qué nos anuncia? ¿Qué revela esa manifestación, no? Bueno, quienes se sorprendieron de una rebelión indígena en Chiapas son los ignorantes tecnócratas que gobiernan este país. En Chiapas, según los historiadores, antropólogos, ha habido
más de 460 rebeliones desde la época colonial hasta nuestros días. Entonces, lo que está demostrando es que los pueblos indígenas han sido excluidos de los modelos desde la colonia, primeramente donde eran tratados, incluso había un debate si tenían alma o no tenían alma los indígenas. Después la revolución los vuelve a excluir. En Chiapas prácticamente no hubo reforma agraria. Entonces es una muestra de un grupo, el grupo de las naciones originarias que han sido marginados de nuestro país. Entonces tú comentabas cómo se levantaron en una fecha simbólica que fue la firma, no la firma, sino la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ya habíamos comentado que Luis Telles Kroesner, que negoció el Tratado de Libre Comercio, en su modelo econométrico le sobraban 10 millones de campesinos, sobre todo indígenas. Entonces en esos modelos los indígenas sobran, entonces hay que eliminarlos por la vía de la aniquilación sistémica, o por la vía de la emigración, o por la vía ni los veo ni los oigo, decía Salinas. Entonces, a los indígenas ni los ven ni los oyen. Los tratados de San Andrés nunca los cumplieron, hicieron toda la farsa del diálogo. Nuevamente se va a conformar una nueva COCOPA, nuevamente van a estar dialogando, pero los indígenas no se ve que realmente tengan el lugar que se merecen en nuestra sociedad, y siguen siendo ciudadanos de segunda. Desafortunadamente, nuestros tecnócratas no van a hacer caso de sus demandas y van simplemente a tratar de mantener tranquilo al país, ya sea en una mesa de diálogo haciendo la farsa, o ya sea con la represión abierta, como lo han venido haciendo en el caso de Acteal, por ejemplo, y a través de organismos paramilitares. Memo, como observas, más de 100 indicadores, el tiempo se termina y vimos pues muy pocos indicadores. ¿Te parece que en la próxima ocasión sigamos comentando esta docena trágica con gusto del panismo en México? Y faltaría solamente la parte de la guerra, que yo creo que es un gran indicador, que dejó miles de muertos, más de 150.000 muertos, sí, y 25,000 desaparecidos. Dejamos en este momento hasta aquí y continuamos en la próxima discutiendo los demás indicadores. Y gracias por tu presencia, Memo, en este espacio donde se discute con toda libertad los temas que hoy son muy importantes y que tenemos que participar en su discusión, pero también accionar para organizarnos y cambiar esta situación tan difícil que vive México. Gracias, Memo. Pues muchas gracias a Cambio de Michoacán por este espacio, y yo tengo mucho, pues me duele hablar de estos datos, no me gusta hablar mal de mi país, pero tenemos que ser críticos y no podemos cambiar nuestro país si no empezamos por reconocer la crítica situación en la que vivimos. Entonces, hay que hacer esta crítica, pero también hay que hacer las propuestas para salir adelante. Y bueno, yo te agradezco a ti, Rafa, y agradezco a Cambio, como siempre, este espacio de libre expresión. Gracias, Buenos días.